Decía el personaje de Al Pacino en Carlitos Way que uno nunca cambia, solo pierde fuerza con el tiempo. A veces, emigrar nos permite resetear, no tanto quiénes somos, sino qué hacemos. Y eso es, sin duda, un gesto de valentía. Cambiar exige valentía. Hoy hablamos con Gus, un artista del tatuaje que dejó no solo un país, sino también una profesión. Salmón y punto. Empezamos. Hoy estamos en Working Class Studio, un estudio de tatuajes que está en Princess Gata 2, en el centro de Oslo, muy cerquita de Oslo cerca de Jan Van Torget. Con Gus, muchas gracias por recibirnos, por atendernos. Llevamos un rato grabando vídeos. Gracias. Sí, gracias a ti por interesarte en mi perfil, la verdad es que me parece curioso, así que muchas gracias. Como hemos estado hablando antes de empezar a grabar, me pareció un perfil muy curioso y además no conocía la intrahistoria de tu experiencia aquí en Noruega, y creo que es incluso más enriquecedora porque creía que venías pues, ya con cierta experiencia o con formación desde España, y no sé si es así. No, yo, soy Gus, tengo casi 32 años y soy fisioterapeuta, pero hace casi 2 años me mudé para aquí, para Oslo, y decidí cambiar radicalmente de campo. Entonces yo ahora soy aprendiz en un estudio aquí en Working Class Tattoo, y desde hace un año más o menos es que estoy aquí en el estudio. Entonces, pues yo soy de Vigo, soy gallego. Estudié fisio, estudié máster en osteopatía, hacía punción seca, temas de movilidad, también muy relacionado con el deporte, y trabajé durante 6-7 años como fisioterapeuta. Pero, pues poco a poco me di cuenta de que aquello no era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, porque mucho tiempo trabajando y había ciertas cosas que no me enriquecían o no me aportaban lo que yo creía que es la vida un poco, ¿no? Tener metas y ganas de hacer cosas y un enriquecimiento constante y un crecimiento constante. Entonces, pues después de mucho luchar en la cabeza, de ver si era posible, si no era posible, si era una locura pasajera, después de planteárselo a gente cercana que tengo del mundo del tatuaje y gente del arte, planteárselo a mis padres también, pues después de toda esa batalla y esas primeras dificultades, decidí que era lo que quería hacer y empecé a buscar las formas o la forma de cómo conseguir entrar en un estudio, aprender a tatuar y dedicarme de forma profesional al tatuaje. Porque, ¿qué fue primero? ¿La intención de mudarte o cambiarte de país, en este caso, o el cambio de profesión? Pues yo creo que se dio un poquito a la vez. Yo estaba incómodo en Vigo, creo que es una ciudad un poquito pequeña. No he vivido siempre ahí porque he estudiado en Oporto y también he estado casi un año en Lanzarote trabajando como fisio, entonces sabía que había he vivido experiencias mucho más enriquecedoras que vivir siempre en la misma ciudad. Pero se juntó un poquito eso y que la fisio llegó un momento en el que no me aportaba, me aburría realmente a nivel laboral y a nivel profesional, y yo quería cambiar. Yo no sabía muy bien hacia dónde o no sabía cómo, pero sé que quería cambiar. Y ahí entra un poco también mi chica, mi novia, ella es enfermera, es de la misma ciudad que yo, es de Vigo, pero ella anteriormente había estado trabajando aquí en Noruega como enfermera. Entonces, es como que esa opción siempre estuvo, o esa idea, no realmente no la habíamos planteado como para ejecutarla, pero bueno, sabíamos que ella había estado fuera y que se podía vivir y que había muchas cosas positivas, cosas negativas, y fue un poco... Nosotros realmente vinimos aquí en agosto del 2022 a recoger sus cosas, yo la acompañé y demás, que fue la época donde yo tenía dudas de qué hacer, qué no hacer, a dónde cambiar y demás. Y fue el venir aquí, visitar Noruega, ver un poco pues, la ciudad de Oslo, nos movimos por la zona del Geiranger y todo eso, vi la naturaleza, vi que es un país muy atractivo en muchos aspectos, y yo creo que eso fue la gota que me dijo, ok, yo noté,
quiero venirme a Noruega. Ya. Entonces ese fue el primer paso y después fue buscar qué voy a hacer yo en Noruega, cómo voy a vivir. ¿Viniste con la mente abierta de si surgían oportunidades de seguir trabajando en lo que te habías formado durante tantos años y tanta experiencia tenías? ¿O venías con ya esa mentalidad de cambiar por completo, de dedicarte a lo que a ti te gusta y después de haber iniciado el trámite, de comunicárselo a todo el mundo, de formarte en el ámbito del tatuaje, que ahora hablamos también sobre tus habilidades pintando, que entiendo que serán clave y que tendrías ya una cierta motivación previa, pero ¿viniste con esa mentalidad abierta o querías como dedicarte a esto? Yo sabía que no quería trabajar de fisioterapeuta. Vale. Porque aparte, pues todo el tema, todos los trámites y el papeleo y la convalidación de título y demás es bastante complicado. Entonces quise no tener esa opción para yo venir aquí en crudo, digamos, y no poder tirar de la zona o de la parte fácil, que además en comparación a España, pues aquí la fisioterapia se gana mucho más, por lo que tengo entendido, pues no he trabajado de fisio, pero mi idea era un cambio radical. Yo sabía que quería cambiar y ser tatuador, llegar a ser tatuador, aprender a tatuar y formarme y entender todo, pero no sabía cómo lo iba a hacer, porque claro, yo en Vigo tengo mucha gente cercana del mundo del tatuaje, siempre me he criado con ellos, bueno, estoy rodeado un poquito, pero llegas a una ciudad nueva y eres un cero, no te conoce nadie, no tienes apenas contactos o cero contactos, entonces es un mundo un poco complicado también de entrar. No hay formaciones convencionales, no hay currículums, es un poco diferente a lo que yo creo que es la mayoría de trabajos, pero yo sabía que quería entrar en un estudio. Entonces yo estaba abierto a trabajar de lo que fuese para trabajar de lo que fuese. No te preocupes, sí. Para poder llegar y para poder ganar dinero, porque está claro que en Noruega, sin trabajo, duras 2 meses. Sin duda. Se te drena el dinero de la cuenta. Ya. Pero Oye, perdona que te interrumpa, pero me parece como muy extraño que hoy en día que hay formaciones de todo, hay cursos de todo y... Hay cursos de tatuaje. Vale. Pero el tatuaje es muy amplio, tiene muchos aspectos, hay muchas cosas que entender aparte del tatuaje. Tienes que saber cómo tatuar, cómo tratar al cliente, tienes que saber qué funciona, qué no funciona. Hay como reglas que no te las puedes saltar porque entonces el tatuaje no funciona. Entonces necesitas un tiempo de aprendizaje largo y necesitas ver cómo la gente trabaja y demás. Hay formaciones, existen formaciones. Yo de primera mano no sé cómo son, pero sé que funcionan pues, en 2, 3, 4 semanas. Son precios bastante elevados, en general creo que son 3.000, 4.000 euros las formaciones, por lo que he visto y demás. Y es imposible que tú en 3 semanas o 4 semanas tengas las nociones básicas para tatuar. Porque una de las cosas que me he dado cuenta es que tú hablas con 100 tatuadores y 100 tatuadores trabajan de forma completamente diferente. Hay similitudes, pero es muy diferente. Entonces tú tienes que estar, ver, hablar, probar, tener las dudas, resolverlas por ti mismo, por la experiencia, por tatuar, y esa es la formación, digamos, que obtienes. Que de la forma tradicional o de la forma más habitual es entrar como aprendiz en un estudio. Ves cómo trabajan, estás con la gente, preguntas, cuanto más preguntes más vas a aprender. Yo pregunto todo lo que puedo y más, y soy bastante pesado. Pero es la forma que tú tienes de conseguir el conocimiento y de intentar entender cosas que a priori es muy difícil. A ti no te pueden explicar sensaciones. Porque tú cuando tatúas hay sensaciones de si esto está yendo bien, si esto está yendo mal. Hay muchos parámetros que tienes que tener en cuenta. Las pieles son diferentes, la gente es diferente, la tolerancia al dolor que tienes tú es diferente. El voltaje, la máquina, la profundidad, el ángulo de la aguja, es un mundo demasiado amplio como para reducirlo en un curso de 3-4 semanas y salgas como tatuador y demás. Entonces es un poquito fuera de lo convencional. Vale, o sea que cuando llegas aquí, más o menos tenías claro que la fisioterapia no, y estabas dispuesto pues, a empezar desde cero en este mundo, porque tampoco tenías mucha experiencia previa, aunque tuvieses pues, contactos del mundo, ¿no? Yo lo que me encontré aquí es
yo tengo 30 años, caigo en Oslo, pero no tengo experiencia en nada, menos la fisioterapia. No sé hablar noruego, yo soy, digamos, el rango más bajo, no tengo experiencia, entonces ese fue un poco el miedo también que tenía, no sabía de qué podía trabajar o cómo podía empezar a moverme en el mundo laboral y de ahí a lo mejor pues, tirar hacia un lado o hacia otro. Al ser un sector tan específico, ¿tenías más o menos claro cómo enfocarte en esa búsqueda de empleo? Porque mucha gente que viene aquí de cero, sin experiencia y sin tener claro en qué sector quiere trabajar, pues al final encuentra muchas dificultades y lo entiendo realmente, porque yo creo que cuanto... A ver, también es cierto que en la búsqueda concreta de un sector tan específico como el tatuaje, pues tampoco hay una amplitud inmensa, ¿no? Muy grande en una ciudad como Oslo, ¿o no? No, es muy limitado. De hecho, la gran complicación una de las complicaciones de llegar a aprender a tatuar es conseguir que alguien te enseñe, porque hay... O sea, a día de hoy el tatu es algo que está muy extendido en gente joven, pero no gente tan joven y demás. Y hay mucha gente que considera eso como un nivel laboral, una oportunidad muy grande. Económicamente, si llegas a tener un nivel, pues es una profesión que da bastante dinero. Y sobre todo que tienes un ambiente que es mucho más distendido y no tienes la sensación de estar a veces pues, trabajando en una clínica o trabajando en un restaurante o trabajando en una oficina. Y es muy atractivo para mucha gente, entonces hace que la gente quiera entrar de aprendiz en unos estudios, con lo cual tienes muchas posibilidades de que la mayoría de estudios tengan aprendiz o que no tengas cabida o hueco en ese sitio o en ese mundo en general. Pues yo cuando llegué aquí en enero, el 31 de diciembre de 2022, y la que tenía trabajo y estabilidad era mi pareja. Con el tema de las Vicar y demás, pues ella tenía un contrato de 6 meses y tenía la casa también pagada. Entonces eso me daba a mí la facilidad de llegar aquí, aterrizar, plantear las cosas y ver qué quería hacer. Yo ya trabajaba en el dibujo y en el intentar aprender pues, del tatuaje y a tatuar de forma autodidacta. Y los primeros meses fue llegar aquí, adaptarte, darte cuenta de que has hecho un cambio radical, porque en mi caso es que en mi caso ha sido bastante radical. Y nada, enfocarme a dibujar, ver qué puedo hacer, y creo que lo que sí que me ha ayudado bastante es que como que mentalmente soy bastante duro y decir, yo ya ahora que he hecho el cambio no me queda otra que seguir para adelante. Entonces, Ya, claro. Pero en este caso, pues en este caso, te gustaba sí, y la era algo que era historia tu... tiene final feliz o demás. Claro. Pero lo difícil o las dificultades que yo me he encontrado es el no rendirte al, joder, es que es enero, no tengo trabajo, no tengo colegas, estoy aquí en mi casa dibujando y yo no conozco a nadie ni en un estudio más. Entonces, a ver cómo hago para contactar, llegar, acercarme y que me acepte. Entonces era un miedo constante de decir, joder. Una pregunta, ¿cuánto tiempo pasó, por poner un poco en contexto tu historia, cuánto tiempo pasó entre que dejaste de trabajar como fisioterapia en Vigo a empezar como aprendiz en un estudio aquí en Oslo? Pues yo dejé de trabajar como fisio en noviembre y tardé prácticamente un año en entrar en este estudio como aprendiz. Entonces yo dejé la fisio en noviembre, nos vinimos para aquí a principios de enero. Desde enero hasta abril estuve sin trabajar. Estuve en casa de eso, dibujando y viendo cuáles iban a ser mis siguientes pasos, echando currículums también y viendo dónde podía trabajar y dónde no. Todo, perdona, enfocado en el sector de tatuaje. No. Ah, vale. Todo enfocado a ver qué consigo para ganar dinero y poder seguir viviendo. Yo sí que durante esos meses hice un poquito de estudio de a ver qué estudios existen en Oslo, qué estilos hacen, tienen aprendiz, no, bueno, pues un poco investigar, ¿no? Cuáles son las mejores opciones o dónde podría tener yo más cabida o más posibilidades de entrar. Después en abril, porque una cosa buena que tiene emigrar en general es que hay mucha gente que ya está emigrada y automáticamente vas a recibir ayuda y una conexión cercana de pues, gente que ya ha estado en tu situación, gente que está fuera como tú y automáticamente recibes pues, ayuda y es Sí, muy que hay fácil. empatía del
ver que migra y que ha pasado por tu situación también. Muchísimo, muchísimo. Entonces, pues a raíz de mi pareja que es enfermera, que conoce a otra enfermera, llegas a un sitio donde hay un grupo de gente, todos son enfermeros prácticamente, pero bueno, uno era la pareja de una enfermera y estuvo en mi misma situación, estuvo en un restaurante trabajando y fue él el que me llevó un día por allí a un restaurante mexicano a preguntar si necesitaban gente. Una cosa buena que tiene Noruega es que si vas a buscar, pues, en los casos que yo conozco, en hostelería casi siempre hay trabajo. Bueno, yo llegué allí al restaurante, me presenté, y pregunté, hola, ¿tenéis trabajo? ¿Queréis trabajar? Y el tipo me dijo, ¿que quieres trabajar? Pues sube, cámbiate, que empiezas ahora. Empiezas ya. Y entonces en abril... ¿En ese mismo...? Sí, en ese momento. Vale. Yo, de hecho, avisé a Nieves que, mira, no sé cuándo llegue a casa, voy a empezar a trabajar ya. Entonces, y fue en abril donde empecé a trabajar de forma, 100% de jornada laboral en un restaurante como ayudante de cocina. Pues, a mí siempre me gustó la cocina y creo que me desenvuelvo bien. Nunca había trabajado en una cocina. Entonces, te iba a preguntar si tenías algún tipo de experiencia previa. La única experiencia es en casa, que cocino, me gusta cocinar, sé hacer alguna cosita y tal, pero a nivel laboral no sabía ni cómo funcionaba una cocina que da de comer a cientos de personas, ni cómo funcionan las cocinas en Noruega, ni comida mexicana lo justo. Y empecé así. Entonces ¿Hubo algún tipo de prueba o alguna forma de ellos de asegurarse de que tenías tablas o no? No. Me imagino que ahí pues, tú tienes un día de prueba, que a lo mejor no te dicen que es un día de prueba, pero saben automáticamente si te puedes desenvolver o si no. Y yo una cosa que noté es que trabajes bien o trabajes mal, en este restaurante trabajas. Pues se enfoca muy a la temporada de verano y bueno, los salarios no son gran cosa, entonces lo que utilizan son gente que viene, pues, por ejemplo, tenemos muchos compañeros argentinos que vienen con la visa Work and Holiday, vienen, trabajan el verano o trabajan un tiempo y demás. Entonces era gente que no tenía experiencia muchas veces en el sector. Entonces pues, fue bastante fácil entrar y yo me desenvuelvo bastante bien, eso creo, y ponía empeño y trabajaba todo lo que podía y tampoco noté que hubiese una gran dificultad a la hora de... Si fueras un poquito espabilado y trabajador, en una semana aprendes como si tú estás ayudando, no estás metiendo la mano en las recetas o en cosas importantes, ¿no? Después con el tiempo sí que vas adquiriendo conocimiento, adquiriendo responsabilidades y ganando pues, técnica y velocidad y demás. Pero una cocina, la verdad es que en mi caso creo que quería un cambio grande y la cocina fue algo que al principio fue pues, un reto y era divertido, y estás con la gente. Y entonces, desde abril hasta octubre, que fue cuando entré como aprendiz, trabajé en la cocina y estuve combinando las dos cosas hasta febrero de este año. Hasta febrero de este año, o sea que has estado 8 meses así aproximadamente. Sí, unos 8 o 9 meses trabajando en la cocina. Los últimos 3 meses era de forma auxiliar, porque bueno, claro, en verano te dan todas las horas que quieres, pero en invierno baja en picado, sobre todo en esa zona donde yo trabajaba, y te dan lo que pueden o te dan lo que quieren. O sea que luego para la gente que tenga interés en el sector de la hostelería, la época de invierno no es la mejor. No, sin duda no, sobre todo depende un poquito de la zona y depende del restaurante y demás, pero aquí la gente llega en abril, mayo y probablemente en una semana estén trabajando sin experiencia previa y sin noruego, que creo que eso a lo mejor es... A mí lo que me asustaba es, ¿dónde trabajo si yo no sé ni pedir el pan? No sé absolutamente nada. Pues la hostelería obviamente es uno de los sectores que creo que en todo el mundo es más fácil entrar para iniciarte, tener contactos y de ahí ver si te puedes mover o no. Vale. Sin duda abril y mayo son los meses buenos para... La gente está empezando la temporada y reclutan gente y necesitan gente, pero aquí en octubre, como lo sabrás bien, hay un cambio grande de luz, un cambio grande de temperatura y un cambio grande de movimiento. Entonces es más difícil. Si para la gente que quiera venir, que no vengan en octubre, noviembre, diciembre, porque es temporada baja y va a ser más complicado. Seguramente se pueda. Y yo creo que hay agencias también que... Tengo un compañero que vino hace poquito, llegó hace un mes y medio,
No está en Oslo, está en un pueblecito, está en Porsgrunn, pero él es un cocinero con experiencia y demás, que contactó con una agencia y ellos pues, lo movieron y demás. Pero si vienes un poco, digamos, a lo salvaje, a echar currículums y ver qué pasa, lo ideal es venir en verano. Vale. ¿Cómo fue esa búsqueda de empleo Pues, previo a empezar a trabajar? Pues al principio yo soy bastante, ahora no tanto porque he salido del cascarón y sobre todo al venir aquí a Noruega pues he espabilado bastante, pero era bastante tímido, entonces ir a entregar currículums me costó, con lo cual hice todo al principio online. Pues busqué en webs especializadas para encontrar trabajo, después busqué cafeterías, supermercados, cosas así, que yo creía que era lo más accesible, pero necesitas noruego para todas. A no ser que vayas de forma presencial, que no sé cómo funciona de forma presencial. Yo todas las solicitudes que eché para sitios, digamos, bueno, pues gente que empieza a trabajar o demás, o no me respondían, o si no sabes hablar ningún idioma escandinavo, no puedes trabajar. Ni en un supermercado, ni nada. ¿Cómo fue el proceso también desde que empezaste a trabajar en el sector de la hostelería hasta que finalmente empezaste como aprendiz en este estudio de tatuajes? Pues fue... O sea, al principio era muy nuevo, todo era muy excitante y es una locura. Al final en la cocina hay días tranquilos y hay días que no te sientas 10 minutos. Era muy nuevo y a mí algo que me apetecía en mi vida era cosas nuevas y es lo que me atrajo. Yo me quiero ir de Vigo y quiero dejar la fisioterapia porque la fisioterapia ya la conozco, ya sé qué es, me desenvolvía bastante bien y no había ningún reto, ¿no? Entonces yo entré en abril y los primeros meses pues era todo el rato disfrutar realmente del trabajo. Era duro porque estás todo el día haciendo cosas, pero era interesante, mucho estímulo y bien. Mayo, junio, julio, agosto fue una paliza porque se trabaja mucho. Eso, limpias, cargas, es cansado. Y ahí me asusté un poco porque veía que no tenía tiempo para realmente hacer lo que yo quería hacer, que era aprender lo máximo. Tú para venir aquí a un estudio y tener más posibilidades o tener posibilidades de que te metan como aprendiz, tienes que enseñar un portfolio. Tienes que hacerle ver a la persona que le vas a pedir que te enseñe un poco lo que eres capaz de hacer o lo que has trabajado o lo que quieres hacer, demás. Entonces, yo no vengo del arte, no tengo ningún background de arte, ni de dibujo, ni nada. Yo, pues, cuando hacía apuntes en fisio sí que tenía a lo mejor algo de facilidad a la hora de pues, sketchar o dibujar o organizar, pero yo nunca había dibujado, nunca había pintado, nunca había hecho artes gráficas de ninguna forma. Solo me había tatuado yo. Entonces yo el conocimiento que tenía del tatu era de hablar con este, de hablar con el otro, de ver qué estilos, de yo buscar qué me quiero tatuar, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces es el conocimiento que yo tenía del tatuaje. Bueno, he tenido siempre bastante interés y creo que es la forma correcta de empaparte un poco de eso y la más orgánica, ¿sabes? Tú entiendes y hablas con este que lleva 10 años tatuando y ves un poquito pues, cómo funciona el mundo. Entonces, eso, pues un poco el miedo que yo tuve era que yo tuve que empezar de cero, digamos. Yo empezaba a dibujar y yo pues todas las mañanas me levantaba a las 8 de la mañana o a la hora que pudiese y antes de ir a trabajar le dedicaba de forma rigurosa todo el tiempo que podía a dibujar. Porque para mí dibujar era la única forma que yo tenía de llegar a la meta. Era mi única herramienta. Claro. Yo tengo que dibujar porque es lo único que me va a hacer que un día llegue al estudio y diga, mira, este tipo sabe dibujar un poco, o sabe dibujar, venga, pues vamos a darte una oportunidad. Es como tu currículum, ¿no? Realmente. Es la única forma que tienes de enseñar lo que eres capaz de hacer. No, por muchos días, no, llevo 10 años dibujando, tal, que es un poco también lo positivo de tatuar, que no necesitas convalidar tus títulos. Tú haces esto es lo que yo hago, vas a Estados Unidos, y si tienes permiso de trabajo, no necesitas una convalidación de tu título de fisioterapia, que eso complica bastante las cosas para moverte, y es un poco delicado. Cuando ya llevas una serie de meses trabajando en el sector de la hostelería, y decías que la primera época en el sector de la hostelería pues es un estímulo nuevo, es algo diferente, es algo que no habías hecho hasta ese momento y es algo activo que requiere también
estar pues... pendiente y un poco eso es, presente y demás. eso es. Y al final de aquella etapa, ¿qué sucede? Claro, lo que pasa es que a los 3 o 4 meses de trabajar en la misma cocina manejas un poco todo. Entonces se convierten en días muy monótonos y como que pierdes otra vez el interés. O yo en mi caso he perdido un poquito el interés. Pero bueno, bien, trabajas tus días, trabajas tus horas, te pagan tus horas extras, si haces horas extra, te pagan todo. Y el problema es que yo temía que no tuviese tiempo suficiente para invertir en el dibujo y para poder dar el paso que yo quería hacer, lo que yo realmente quería o quiero hacer. Entonces, pues de abril a septiembre trabajé mucho. De abril a agosto trabajé mucho. En septiembre me fui a España, y un mes de vacaciones a ver la familia, que llevaba pues, 9 meses y no sabían si estaba bien, estaba mal. Y en octubre volví y ahí fue una gran diferencia. Fue la season baja, la temporada baja, entonces yo trabajaba pues 2 o 3 días. De hecho, en octubre llego, aterrizo. A los 2 o 3 días tenemos un colega que bueno, conoce a Bruce, que es el jefe del estudio, y me dijo que me acercase, yo me acerqué. Otra cosa que me pasaba es que tenía miedo de acercarme a los estudios. Llevo un año dibujando, esto es lo que dibujo, soy bastante crítico conmigo mismo, y yo el miedo es que me dijeran, no, mira, lo siento, y quedarme sin oportunidad y seguir en la cocina. Hasta que un día, pues por las circunstancias que fuesen, decidí acercarme, hablar con Bruce, y me dijo, bueno, ven. Ya había otro aprendiz, Jacob, que estaba por ahí, y yo era como que, bueno, esto ya tiene un aprendiz, pues yo no quepo, no hay cabida para mí. Pero bueno, me sorprendió, me dijo, nada, venga, empiezas ahora. Y ahí empezó mi aprendizaje o mi época de aprendiz en el estudio. ¿Primer estudio al que llamabas a la puerta? Primer estudio al que llamo, sí. Joder. O sea, realmente tú tenías también esa mentalidad de decir, puede que no se dé bien, puede que no entre como aprendiz a un estudio, pero quiero ir preparado, ¿no? Entonces, ese tiempo que tuviste entre medias lo aprovechaste para ir con algo con lo que entiendo que estuvieses tú satisfecho, ¿no? Porque... Sí, pero no estás siempre, o sea, no estás del todo satisfecho nunca, creo yo. Yo creo que es bastante común en general y sobre todo al inicio. Pues yo soy consciente de que yo veo un dibujo, veo un diseño y digo, le faltan muchas cosas, le falta esto, no sé cómo hacerlo, pero sé que tal. Pero bueno, sí que obviamente durante ese año y varios meses que yo me puse a dibujar, pues hubo una mejoría grande y avancé y la gente me lo decía y entonces pues dije, pues estoy aquí para algo. Entonces me acerqué, le enseñé los dibujos, hablé un poco con él y vio que tenía un interés real y que no es un chaval de 20 años tampoco. O sea, yo tengo 30 y creo que eso me ha dado las tablas para tomarme esto con seriedad y decir, pues es esto o no, o nada. Es esto, o oficio, o esto, o restaurante, o esto, y a muerte. De todas formas, ¿cómo alguien sin experiencia en las artes o sin un background artístico, pues o sea, supongo que tendrías las habilidades necesarias, pero... Es que las habilidades necesarias no te las dan nunca. Tú las adquieres con la práctica. O sea, ¿No crees que hay algo eminentemente de cualidad personal de cada uno? Yo creo que es un debate grande y eso es la primera pregunta que yo le hice a la gente. Yo tengo pues, un amigo que él es ilustrador, lleva toda la vida dibujando, y yo siempre lo he visto y este muchacho, ¿cómo hace esto? Y tengo un colega que es tatuador y yo les hice la pregunta a los dos, mira, yo esto que me estoy planteando, ¿es posible? O sea, yo puedo aprender a tatuar, puedo aprender a dibujar, puedo aprender a saber cómo se crean cosas, o es algo con lo que tú tienes que nacer o tienes que empezar cuando eres muy joven y demás. Y la respuesta fue, no, tú puedes aprender cualquier habilidad. Tienes que tener clara una cosa, que va a ser muy duro, y va a ser duro, y va a ser difícil, y vas a necesitar horas y demás. Pero sin duda, la gente que dice, no, yo no sé dibujar, porque como persona adulta has empleado 2 horas en toda tu adultez a dibujar, con lo cual obviamente no sabes dibujar. Y entonces cuando vemos a la gente decimos, joder, este tipo tiene un talento y demás. No, lo que tiene son 250.000 horas de dibujo, de pintura, de observar, de hablar, de preguntar, de frustrarte, de superar la frustración, de aprender, de interesarte. Entonces,
no tengo la respuesta absoluta, obviamente, Vale. pero mi opinión es que cualquier persona puede aprender a dibujar. No Vale. todo el mundo va a llegar al mismo sitio. Si cogemos 100 personas y Ujú. esas personas emplean 100 horas, todo el mundo tenemos estímulos diferentes, gustos diferentes, percepciones diferentes, y llegarán a puntos diferentes. Pero todo el mundo va a mejorar y va a aprender a Ya. dibujar. Ya. A X o Y. Pues es que a mí personalmente se está poniendo de moda esa práctica de ocio en las empresas del paint and sip, que al Mira. final es básicamente pues pintar un boceto, un cuadro, un lienzo mientras tomas una copa de vino de forma distendida con un profesor en el medio. Y a ver, es que yo creo que hay gente que tiene cualidades que otros no tienen. O sea, lo digo, me lo aplico a mí porque es que yo soy bastante malo, pero, o sea, me gusta lo que dices de Pero las horas. ¿cuánto has dibujado en tu, Nada, en o tu sea, adultez? no, llega un punto en la niñez en la que ya ves que hay gente que parece haber nacido con ello o ya de niños destacan y tú dices, pues ¿para qué voy a seguir si hay gente que tiene esto? Entonces es lo que tú dices, no dedicas tantas horas, pero, Claro, pero eso joder, está bien porque para que la gente sepa que es un buen hobby sí, no, muy, si el cambio se puede hacer. muy saludable también para el invierno, aquí en Noruega, que siempre hablamos de tener hobbies Sí. y tal, o sea que... Yo creo que lo difícil es tener gusto y placer por dibujar. Bueno, al principio es terrible, porque tú echas a las horas y ves los dibujos y son todos terribles. Entonces, es como, "Uf, bueno, ¿cómo voy a hacer Sí, yo sí. esto si no lo disfruto, Mm, si no mejoro, no avanzo?" mm, Y es una mierda pinchar un palo. O sea, no, sí, 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 sí. es muy frustrante. Entonces, Mm, el éxito o la forma que yo he tenido de poder avanzar y mejorar es ser capaz de lidiar con la frustración de cada día. Que eso para mí es es lo que ha sido una batalla grande y decir, pues yo mañana me levanto y lo vuelvo a intentar otra vez, y lo vuelvo a intentar otra vez, y borras, y lo vuelvo a intentar otra vez, porque si no a los 2 meses estás en Noruega, estás a -20 grados, no tienes un colega, yo vine con mi pareja y un perro, entonces eso también me dio un poquito de apoyo, un apoyo grande. Pero si tú estás en tu casa, sin colegas, sin luz, sin salir, sin dinero y haciendo dibujos que ves que a lo mejor no avanzas, si tú no lidias con la frustración diaria, no aguantas. ya. Entonces creo que eso ha sido también curioso en mi caso porque yo no le he dedicado a nada en la vida tanto tiempo como a dibujar o como a aprender de tatu. Cuando estaba en la carrera de fisio, pues yo estudiaba para el 6, para el 7, no empleaba toda la capacidad y todo el tiempo que pudiese en aprender para llegar ahí. Yo como que, bueno, pues iba a sacar la carrera y iba a sacar los exámenes y mi interés era limitado. Entonces muchas veces pues, con otros hobbies empiezo, no voy a tope y con el dibujo me sorprendió porque de hecho era una duda que tenía. Yo pues, se me está yendo la cabeza y voy a dejar todo por intentar aprender a dibujar y a tatuar. Y yo conociendo a mí mismo, que a los 2 meses a lo mejor estoy haciendo otra cosa completamente diferente. Entonces esa batalla fue, ¿qué hago? ¿Me tiro a la piscina? Busco, no. Y a los 2 o 3 meses dije, pues que esto es diferente. Yo me estoy levantando a las 8 de la mañana para dibujar. Todos los días dibujo mal, pero al día siguiente me sigo levantando con ganas y con más. Entonces vi que algo pasaba y que era diferente. Es una motivación diferente y pues, unas ganas que no había experimentado yo en mi vida. Claro. Entonces eso fue un poco la motivación de decir, vale, esto es real, tarde o temprano lo voy a conseguir, por mucho que tarde, si yo sigo aquí voy a aprender el tatuaje y voy a aprender muchas cosas, entonces pues, me voy a Noruega. Y eso es lo que te ha conducido a donde estás en estos momentos, ¿no? Y eso es lo que yo creo, la cabezonería y el pues, hablar con muchos colegas y tener una pareja que me apoya mucho también, pues llegar a donde estoy a día de hoy. ¿Cómo es la figura de un aprendiz en un estudio de tatuajes? Para alguien que no Pues, tenga ni idea del mundo del tatuaje. vale, pues si tú no tienes idea del mundo del tatuaje, tienes que saber que ser aprendiz en un estudio que se rija un poco por a la antigua usanza, que es pues, más tradicional, no es justo, nada, ¿vale? Pues yo se lo cuento a mis colegas y es en plan, te tienes que ir de ahí, ¿qué estás haciendo ahí? Porque tú lo que estás haciendo es emplear todo tu tiempo, literalmente todo tu tiempo, y estás dejando todo de lado, pareja, salud,
En mi caso y en los casos que yo conozco y en los casos que son más tradicionales, ¿vale? Ahora sí que hay mucha gente que aprende en casa o gente que hace aprendizajes mucho más livianos y más, pero tú si caes en un estudio como aprendiz tradicional, vas a trabajar como recepcionista, como limpiador, vas a montar las estaciones de los tatuadores, vas a ir a comprar, vas a ir a hacer recados, vas a hacer el inventario, Tú como aprendiz realmente lo que haces es llevar el estudio sin tatuar. Vale. No el primer mes, obviamente, porque no sabes cómo funciona, pero tú ese primer mes o esos meses estás allí, estás pegado al tatuador y tienes unas labores que tienes que cumplir. Muchas son bastante tediosas, porque son todos los días, y este estudio es grande. Entonces, la primera tarea que tienes es cuidar el estudio como si fuese tuyo, con lo cual tiene que estar ordenado, tiene que estar limpio y tiene que estar presentable para toda la gente que viene y que se tatúa aquí, porque no es responsabilidad del estudio, es responsabilidad del aprendiz en este caso. Tú das todo eso a cambio de la oportunidad de llegar a tatuar, a ser tatuador y a vivir del tatuaje. Tú por todo esto no tienes dinero, no cobras. Entonces esa es la complicación de ser aprendiz, en mi caso, en casos que conozco y en la mayoría de casos, eso, pues el tatu de la rama más tradicional. Es duro, trabajas, limpias y poquito a poco vas viendo que pues, también tienes tiempo para dibujar. Obviamente estás aquí dibujando, hablando con todos los tatuadores que hay, planteas las dudas, ves cómo tatúa este, cómo tatúa el otro, cómo tatúa de allí, cómo se recibe un cliente, cómo se vende un tatu. Tienes que estar en un estudio para saber gestionar y demás, como cualquier otra profesión. Me parece un sacrificio brutal. Supongo que la pregunta que la gente se puede hacer en relación a lo que has contado es cómo te puedes mantener en Noruega sin ingresos, porque siendo aprendiz, como dices, es que no ingresas. O sea, aprendes mucho, entiendo que la curva de aprendizaje se dispara y va hacia la dirección que tú buscas, que es trabajar en un estudio de tatuaje como tatuador. Yo tenía un poquito de experiencia porque gente inconsciente en Vigo se dejó tatuar por mí al principio, que es la forma en la que yo creo que aprende la mayor parte del mundo, aunque no es la ideal, no es la ideal, pero todo el mundo empieza como puede. Y es, pues me dejan una máquina, investigo, intento hacer las cosas lo mejor posible y hago pues, un par de tatuajes en casa y demás. Entonces tenía un poquito de experiencia. Y yo tenía algún trabajo que le pude enseñar también al jefe y eso acortó el tiempo en el que yo tardé en empezar a tatuar amigos en el estudio, ¿no? Supervisado y demás, pero tú ahí ya empiezas a tatuar un poquito y realmente lo que necesitas para aprender a tatuar es tatuar. Tú tienes que tener una base de dibujo, tienes que saber cómo funciona, qué cosas funcionan y qué cosas no, pero a ti solo vas a hacer líneas rectas tatuando cuando has hecho miles de líneas rectas. Entonces, es el punto difícil, es el punto complicado, que es cómo hago que la gente confíe en mí, se tatúe conmigo, si no sé, y estoy empezando. Y la gente lo sabe y el tatuaje no va a quedar perfecto y lo voy a cagar y demás, pero es la única forma que tengo de aprender y de coger la sensación y de entender cómo hay que hacerlo. Entonces ese fue el punto de dificultad. Estamos en un estudio más pequeñito, cuando empezamos, de octubre a diciembre, estuvimos en un estudio muy pequeñito, donde había poco movimiento de gente y demás. Entonces ahí durante esa época tatué pues, a mi novia, tatué a un par de colegas, me tatué yo, porque una de las formas que tienes de aprender es tatuarte a ti mismo. Y en enero, yo durante esos 3 meses apenas recibía dinero del estudio, porque no tatuaba apenas, y trabajaba un par de días en Noruega. O sea, un par de días en el restaurante. Y lo bueno que tiene Noruega es que los salarios mínimos son salarios que te permiten ganar un dinero, por lo menos para pagar la casa, el alquiler y la comida. Entonces yo tenía de backup a mi chica, a mi pareja. Yo tengo ahorros también que no quería tocar porque no los quería malgastar, pero yo trabajaba, no sé si eran 2 o 3 días a la semana en otro restaurante y con eso conseguía pagar el alquiler, el poco material que podía comprarme para claro, las agujas y todo eso, te lo tienes que comprar tú o que te lo prestan si no tienes y demás. Y eso, pues trabajaba un poquito y sacaba algo de dinero para
poder llegar y hacer la transición a lo que hice posteriormente, que yo a partir de enero, aquí se me permitió empezar a trabajar de forma, bueno, yo me vendo como aprendiz, soy un aprendiz, y a la gente le das esa opción. Mira, pues tenemos un aprendiz, si quieres te puedo hacer el tatuaje. Además, entonces la gente que entraba se le daban las opciones, y poquito a poco, que es algo que me sorprende mucho, si yo he hecho 200 tatuajes este año a 200 personas que no conozco, el 95%, cuando yo le digo, mira, soy aprendiz, me ha dicho que sí, sin problema, sin ver mi trabajo, sin dudar, sin nada. No, sí, yo confío en ti. Sin saber cómo funciona el mundo del tatuaje, ¿influye en el precio? ¿O... Sí, influye en el precio, claro. No es lo mismo que una persona que tiene 10 años de experiencia te haga un tatuaje que una persona que está aprendiendo te haga un tatuaje. No puede ser lo mismo. Entonces, bueno, pues a los clientes obviamente tienen un precio un poquito diferente, pero me sorprendió que gente, pues, turistas, aquí un público muy grande que tenemos es turista, por la proximidad con el centro de Oslo. Claro, está en la Oslo Est, cerquita, y esta calle es pues, muy principal y pasa gente todo el rato. La gente pues, se quiere hacer tatus y demás. Eso, gente turista que tú explicas, mira, pues yo soy el aprendiz, si quieres te hago el tatu yo, y el 95% de gente te dice, sí, sin problema. Digo, vale, pues. Entonces en enero empiezo a ser parte del equipo, digamos, de forma más activa. Entonces empiezo a recibir parte de los ingresos, aunque es muy poquito, te llevas un porcentaje. Y en febrero decido dejar el restaurante y dedicarme de forma íntegra. Y con íntegra me refiero a 7 días a la semana, de 10:30 a 8 de la noche. Pues son sacrificios que la gente no entendía, o yo le explico a la gente y choca mucho. En plan, como, eso no puede ser, te vas a morir. No es... Bueno, al final pasa esa fase. Por eso decía lo de salud, que se me olvidaba preguntarte. Te dejaba la salud. Sí, dejas de todo, dejas de lado todo por la esperanza o la convicción de yo me quiero dedicar a esto, voy a hacer esto. Hay otros estudios que funcionarán diferente, pero aquí funciona así, tienes que dar todo lo que tienes, sangre, sudor y lágrimas para aprender. Y tiene partes duras y partes que a veces no estás tan de acuerdo, pero inevitablemente es la forma que tienes. Si yo estoy tatuando como estoy tatuando a día de hoy, es gracias a todas las horas, que han sido todas, a las que he empeñado en estar aquí como aprendiz, ¿no? Entonces, de enero a febrero empiezo a tatuar un poquito, en febrero decido dar el gran paso, que es me saco la red de protección y me dedico de forma íntegra a tatuar, y con lo que yo saque pago el piso y bueno, subsisto y continúo, y poquito a poco ahí es cuando empiezas a despegar, porque ves que bueno, pues pasas por muchas dificultades, haces tatuajes que no son grandes tatuajes, pero poquito a poco ves, coño, mira, pues si lo hago así me queda mejor, si uso esta aguja me queda mejor, si esta zona es más fácil, si es en las costillas se lo voy a pasar a otra persona porque es complicado. Y ahí poquito a poco empiezas a despegar, estás más tiempo, ves que si tienes suerte vas teniendo más clientela, vas haciendo dibujos que son más interesantes porque estás empapado todo el rato de gente que hace diseños, tú ves los diseños, tu cerebro entiende que esto es bien, esto mola, esto no es bien, esto no mola, y poquito a poco vas dándole forma, y junio, julio, agosto fueron meses muy buenos, y ahora pues no soy un gran profesional del tatuaje, pero tengo unas bases que me permiten vivir del tatuaje y no subsistir como estaba haciendo hace 8 meses o 7 meses. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera emigrar a Noruega y vivir del mundo del tatuaje? Pues si quieres empezar de cero, si la idea es empezar de cero en el mundo del tatuaje, es siempre más difícil fuera de tu casa, porque no vas a tener una puerta abierta tan fácilmente. Que a lo mejor yo siempre me pongo bueno, muy negativo, yo voy a ir y me va a decir que no. Pero si tú eres una máquina y si tú tienes voluntad y se ve que eres una persona trabajadora y un poco seria, tarde o temprano seguramente encuentres algo. Pero alguien que quiere venirse para aquí, para entrar en el mundo del tatu, es intentar hacer contactos, presentarte tal y como eres y ser lo más profesional que puedas y ser honesto también, ¿no?
creo que en general eso no son del mundo del tatu, pero si la gente, tú cuando hablas con la gente, sabes un poco, o sabes qué te puedes esperar, o sabes cómo es un poquito, ¿no? Si eres un tío honesto, trabajador y demás, y lo que quieres es trabajar, pues, bueno, pues ven con energía y la mente abierta, y la mente abierta que las vas a pasar un poco canutas al principio. Te vengas a Noruega o te vayas a la República Checa o a cualquier otro país. Y por cerrar el bloque profesional, ¿en qué punto estás ahora mismo de esa transición pues, hacia tu... Vale. Pues yo llevo dibujando un par de años, llevo como aprendiz en este estudio 11 meses, cerca de un año, y justo hoy hemos tenido una reunión y en un par de meses subiré. Subiré al siguiente grado, que no sé exactamente cuál es, no seré un tatuador, no seré tatuador profesional como la gente que lleva 10 años, pero tengo unos conocimientos y unas tablas más que una persona que lleva 2 meses. Entonces, pues la verdad es que no sabía qué iba a pasar y era un poco, pues tú estás en un túnel, ¿no? En plan, pues yo voy a venir aquí todos los días, voy a limpiar todos los días, no sé hasta cuándo. No sé cuándo se va a acabar esto, porque es una paliza, es duro y pues mi pareja me entiende y me ha apoyado, pero yo entiendo a la gente que la pareja le diga, mira, ¿esto qué es? O sea, no te veo nunca, no tenemos tiempo juntos, tengo un perro, apenas tengo tiempo al perro, entonces entiendo que es muy complicado. Yo no tenía luz, yo voy todos los días allí a ver qué pasa. Eso la verdad es que es clave, que la pareja te apoye, que te entienda, porque al final, ahora te entiendo cuando me decías, cuando nos hemos visto, que casi no salgo, decías, es que claro, estoy como aquí. La gente que no me conoce, la gente que me conoce sabe por lo que vivo, ¿no? O sea, sabe el panorama y mi vida actual y más. Pero la gente que no me conoce y le cuento, es como, fuck, es un poco polvo. Entonces, pues eso, pues hoy tuvimos una reunión y resulta que ya tenemos los conocimientos suficientes, tanto yo como el otro aprendiz, para dar un pasito más allá. Entonces, estoy en el inicio de mi carrera, estoy dando el primer paso. Bueno, el primer paso es decidir, querer y demás. Entonces me queda todo por aprender, aunque yo, si yo termino de ser aprendiz aquí, me van a quedar todos los años que yo tenga de carrera de aprender. No quiere decir que ya deje de aprender, sino que no tengo esa fase inicial de estar aquí limpiando, estar aquí haciendo eso, haciendo recados, Entonces estoy arrancando, pero bueno, ya hemos hecho unos metros. Ya enhorabuena por ese ascenso y pues, te deseo lo mejor. Gracias. Antes de pasar al bloque más de tu visión personal sobre Noruega, simplemente recordarle a la gente que a todos los hispanohablantes que quieran tatuarse en Oslo, que pueden venir aquí a Working Class Studio. Se llama Working Class Tattoo y nos podéis encontrar en Princess Gata 2 y aquí estamos para lo que queráis. Al lado de Oslo es, que la verdad es que está muy bien localizado. Sí, está muy guay. ¿Cuál fue tu primera impresión al venir a Noruega? Pues te cuento, la primera experiencia es un poco aterradora. Nosotros volamos para aquí el 30 de diciembre de 2022, con las maletas, un perro, bueno, con todo el petate. Teníamos visto para entrar en un piso el día 11 de enero de 2023. Entonces, había ahí un par de días que estábamos en un Airbnb y del 1 al 11 el casero nos dejaba otro apartamento que tenía libre hasta que pudiésemos entrar en el piso definitivo. Perfecto, suena muy bien sobre el papel. Bueno, el 31 por la mañana nos manda un email y dice, es que me he equivocado y no podéis entrar hasta el 11 de febrero. ¿Vale? Entonces, o sea, que no era ni la fecha inicial. No, o sea, no podéis entrar hasta un mes y pico después. Y ahí empezó una batalla en plan, tío, o sea, estamos en la calle, estamos en un hotel, no tenemos dónde quedarnos. El piso donde nos íbamos a quedar esos 11 días tampoco apareció. Después nos ofreció el barco, ¿vale? El barco en el muelle, que estamos en Oslo en enero a menos 15 grados. ¿En un barco? En un barco. Dijo, no, os podéis quedar en este barco, tal, o os podéis ir junto a casa de mi madre, que está en Drobak, y podéis ir allí a vivir.
Entonces nosotros tenemos un perro que pesa 30 kilos, que no lo puedes meter en cualquier sitio. Ya. Y ese 31 fue bastante fatídico, porque ¿qué hacemos? Forma de Estamos terminar en el año. Noruega y estamos en la calle, acabamos de caer aquí, y el tipo además estaba de vacaciones, apenas nos contestaba, estábamos sin recursos. Entonces vimos el barco, porque el padre nos enseñó el barco. Llegamos al barco y dijimos, pero no tenía agua, al perro lo teníamos que echar, lo teníamos que, bueno, ayudar a subir al barco, porque no había una forma de subir al barco fácil. No era un barco, un barcazo, era un barquito de unos cuantos metros para pasar allí las noches. Estamos en el barco y dijimos, esto no puede ser. Fuimos a un hotel y en el hotel pues pasamos las uvas como pudimos, llamamos a nuestra familia. O sea, que llegasteis al barco y en ese mismo día dijisteis, aquí no podemos estar. Claro, o sea, era inviable, era imposible, no podíamos quedarnos aquí. Vimos hoteles, eran las 6 de la tarde del día 31 de diciembre, de fin de año. Y a las 6:30 nos fuimos a la habitación con el perro, las maletas, todo, y cagados encima. Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? Nieves, que conoce gente, o conocía ya gente, porque ella sí que ha trabajado aquí anteriormente, pues por un poquito por lo que yo estoy aquí, porque ella ya sabía que esto podía funcionar. Bueno, entonces hablamos con la gente y tal. El resumen es que estamos en el hotel, pasamos la noche en el hotel, el tío cancela el contrato porque cogimos un Airbnb, le dijimos que lo iba a pagar él y dijo que había 50, que más baratos y más. Se enrabieta, cancela el contrato y el 1 de enero nos levantamos aquí sin casa, sin contrato y sin nada y sin piso. Y Nieves empezaba a trabajar el día 2 de enero. Entonces ese fue el aterrizaje y la entrada en Joder, Noruega. creo que ha sido la experiencia más jodida que he escuchado. A Al ver, llegar, o sea, yo es que ahora- han sido nada más llegar, o sea, nada más aterrizar prácticamente. Yo ahora lo cuento y me da la risa. Ya. Pero nosotros estábamos... porque tú piensas que llegas a un país con ilusión, es decir, he hecho el paso, hemos pasado el viaje, el perro ha llegado bien, muy bien, pues ahora no tienes casa. ¿Qué cojones? ¿Qué haces? ¿Sabes? No hay forma de gestionar bien. Bueno, pues poquito a poco fuimos haciendo cosas, pusimos una denuncia, cogimos un Airbnb durante unos días para gestionar, que es un pastón, no sé si no serán 1.500 euros 10 días. Pero Nieves empezaba a trabajar, entonces necesitábamos donde sentarnos, parar y pensar. Airbnb empezó a trabajar, buscamos piso y a los 15 días encontramos piso, que no es tarea fácil. Para la gente que quiera venir a Oslo, hay que venir y hay que buscar y no es fácil encontrar piso y obviamente es más caro que España y demás. Y nada, ese fue el inicio, entonces entramos en una casa, sin muebles, sin nada, pero bueno, ya teníamos una casa. Ya no es un barco. Ya no es un barco en Oslo a menos 15 grados. Esta fue mi aterrizaje, mi primera experiencia, que creo que además es importante, porque creo que desde España y desde Europa nosotros tenemos una idea de Escandinavia que no es, o no es en su mayoría, ¿no? Porque pues creemos que las sociedades son perfectas, aquí la gente cobra dinero, apenas hay problemas y tal, pero no, es todo... O sea, hay gente que funciona bien, hay gente más seria, hay gente menos seria y eso no es solo todo lo que parece y no es una sociedad ideal ni perfecta ni mucho menos. Entonces creo que es importante saber, sobre todo cuando quieres emigrar, ser un poco realista y ser consciente de que me puedo encontrar de todo, vaya a la sociedad o vaya al país que vaya. Sí. Yo con el tiempo ya me he dado cuenta o quiero pensar que esa romantización que hay desde el sur de Europa o desde países como España hacia los países escandinavos viene en parte por el porcentaje que de media pues sí que intenta hacer las cosas mejor o acorde según a unas reglas sociales, de convivencia social. Entonces sí que creo que por lo general hay un mayor porcentaje que intenta hacer las cosas bien, digamos, pero conozco a mucha gente que no ha tenido buenas experiencias aquí, que se ha encontrado situaciones que según cómo ponen o cómo pintan a España desde países del norte de Europa, parecen más propias de España, según su visión, que de Noruega, Suecia, Dinamarca, pero ha habido hay experiencias malas en todos los países. Sí. Te vas a encontrar también situaciones chapuceras, hablando del entorno laboral también en Noruega,
y yo creo que esa romantización, desde mi punto de vista, tiene algo de justificación porque el porcentaje de personas que intentan obrar acorde a la ley o reglas Es pues, mayor. sociales o laborales de consenso que son buenas es superior, quiero pensar. Pero estoy de acuerdo contigo en que, sobre todo desde España, pues siempre hay una visión de que todo sucede, que todo es perfecto aquí, y que lo único negativo es Pues el clima. la información que nos llega y demás. Y Ujú. también como que en España se pone todo que es muy terrible siempre, ¿no? Y Mm, tú escuchas sí. hablar y lo más frecuente es que España es terrible. Pues Ujú. tiene muchas cosas malas, pero tiene muchísimas cosas buenas también. Ujú. Pues Noruega es exactamente igual. Mm. No llegas aquí y te ponen todo tal y todo el mundo cumple con todo y no. Aprovechando esa reflexión, ¿qué dirías que es lo mejor de vivir en Noruega? Lo mejor, en mi caso particular, yo creo que es, bueno, no sé, a lo mejor no es que sea Noruega per se, pero es todos los estímulos que yo tengo de haberme cambiado de ciudad, ¿no? Es una capital, vivo en Oslo, tal. Y Noruega en particular ofrece a nivel laboral pues, mucha más facilidad de crecimiento y mucha más estabilidad bueno, una remuneración bastante más bueno, como acorde a los niveles de formación que tienes, creo, ¿no? Yo, por ejemplo, en España trabajé de fisio, y es lo que yo conozco, y el convenio de fisio es ridículo. Yo trabajaba 30 horas, tenía que bueno, conducir media horita, yo trabajaba 30 horas por 936 euros limpios al mes. Yo tenía una carrera, sé hablar inglés, sé hablar portugués y estaba estudiando un máster. Tú si vienes con estas 4 cosas aquí a Noruega, la remuneración que vas a tener no tiene nada que ver con los 930 euros que yo recibía en España. Mm. Entonces creo que para la gente que tiene una profesionalización y tiene unos niveles de estudios y demás, los niveles de remuneración son mucho mejores, y para la gente que trabaja sin tanto profesionalismo o tanta educación, tú recibes un salario acorde al nivel de vida y vas a poder tener una calidad de vida. Mm. Aquí como que la clase media es una clase media real y apenas hay clase baja, ¿no? Si tú trabajas pues en España, yo que sé, trabajar en un restaurante o demás es lo que probablemente esté peor remunerado. Pues aquí trabajas en un restaurante, tus 40 horas, haces alguna hora extra o 100 horas extra, pagas tu piso, pagas la compra. Si sales mucho de fiesta, obviamente se te va a ir todo el dinero porque aquí es especialmente caro, Mm. pero vas a poder ir a casa, vas a poder comprarte ropa y vas a poder viajar de vez en cuando. Mm. Entonces creo que eso es una de las grandes ventajas de Noruega. Mm. Eso también lo percibo yo, que hay un balance, un punto medio en el que todo el mundo está, o del que todo el mundo está más cerca, ya sea por Claro. encima o por debajo, y que no hay tanta diferencia como lo que sería más clase trabajadora en España y la clase alta. Mm. Eh, Creo que eso va también en la filosofía escandinava, y creo que es un punto bastante a tener en cuenta, porque es lo que hemos hablado alguna vez en el podcast, que da igual cuál sea tu profesión, que no va a haber tanta diferencia salarial, o por lo menos joder, últimamente creo que de España se vende también mucho que, digo en comparación con Noruega, perdona, que los salarios son mucho más bajos, pero el coste de vida es mucho más bajo. Y sí, en gran parte hay razones para pensarlo, pero también hay el coste de vida en España en los últimos años se ha disparado, Claro. entonces creo que se han acortado esas diferencias, y para mí, en la comparación, obviamente, dejando de un lado pues, el clima, que al final es la principal razón por la que mucha gente no se decide a emigrar, sale ganando en esa ecuación para mí, Noruega. ¿Cuál dirías que es el peor punto de vivir en Noruega? Pues inevitablemente es una sociedad, aunque seamos europeos y demás, es una sociedad muy diferente. Es una sociedad muy diferente y viniendo de España, pues tienes choques y hay cosas que no entiendes y como dinámicas que no entiendes. Pero cuando te das cuenta, creo que es un libro que alguien me habló de él, además, cuando ves la sociedad noruega desde el prisma noruego, o sea, no puedes ver la sociedad noruega desde el prisma español Ujú. o el prisma de donde seas, porque
son sociedades diferentes, evolucionan diferente y hay realidades diferentes. Pero sí que si no tienes eso claro, el choque cultural es grande. Es lo que yo creo que es el punto 1 sumado a la oscuridad y el frío. Que quizá más la oscuridad, que no se tenga tan en cuenta. Frío obviamente hace frío y bueno, en Burgos hace frío también y la gente se tapa del frío, pero la oscuridad es un tema que a nivel biológico te altera mucho más y no tienes la capacidad de adaptarte a lo mejor tanto porque no tenemos esa capacidad. Hay herramientas, hay la vitamina D, las luces que te pueden ayudar, pero la oscuridad es un punto muy negativo a la hora de vivir en Noruega. ¿Qué es lo que más echas de menos de España? Yo sufro bastante a nivel gastronómico aquí. Al final, en Galicia se come muy bien, en España en general se come muy bien, no tienes que ir a sitios súper lujosos para realmente comer, disfrutar y demás. Y además tiene unos precios muy asequibles. Creo que aquí en Noruega el disfrutar tiene un precio muy caro. Si quieres disfrutar en Noruega, te vas a gastar una pasta. Y si aparte tú quieres disfrutar y la comida no es especialmente nada del otro mundo, pues a mí me tira un poco, echo de menos eso, las aceitunas, por ejemplo, la cerveza, sentarme y obviamente el sol. Bueno, en Galicia tampoco es que vayamos, no sé dónde eres tú, pero De Madrid. De Madrid. en Madrid hace mucho calor y bastante sol. Sobre todo en verano, es horrible, es una jungla de asfalto eso. O sea, por lo menos a mí no me entusiasma. Tiene un punto bastante, te diría, exótico por lo limitado que es el hecho de pues, compartir espacio con personas en agosto en Madrid, porque no hay mucha gente. No hay mucha gente, entonces cuando estás acostumbrado a una urbe efervescente de gente constantemente pasando y tal, y vas en agosto paseando por Madrid, pues es diferente, es bastante distinto y joder, hay cineastas que han retratado eso y me parece que tiene un punto bastante distinguido y está guay, pero yo prefiero, o sea, la gente suele huir y el norte es un refugio. O sea, y Galicia en verano está muy bien y Vigo en particular tiene mejor clima que la mayor parte de Galicia, pero aún así en Galicia se pasa mal. Llueve mucho, hay bastante oscuridad también, entonces quizá tengo un compañero de Málaga que le cuesta mucho estar aquí porque claro, estás comparando 320 días de sol con muy poquitos días de sol, entonces la falta de sol aquí, que si la juntas a la sociedad noruega, que literalmente es diferente, se acaba algo. Se ha acabado esta, me cago en la leche, no sé por qué. Da igual, vamos a seguir porque eso todavía sigue. Sí, perdona. Eso, si juntas el frío, la oscuridad y un choque social, pues Noruega no es para todo el mundo. De hecho, es mucha gente que viene, no se adapta, se va. Se me ha olvidado preguntarte antes en el bloque profesional si hay mucha diferencia de precios en cuanto a tatuajes que se hacen en Noruega o en España. Sí, son dos mundos diferentes. Creo que en España no tengo mucha experiencia laboral, o sea, son los precios a lo mejor que a mí me cobran cuando voy allí, es con lo que puedo comparar, pero España en relación al resto de Europa es otro mundo. Aquí los precios en Noruega, o sea, el precio mínimo de la tienda son 1.500 coronas, ¿vale? Y en España creo que son 50 o 60 euros, dependiendo de la tal. Entonces aquí va acorde realmente al salario, porque yo creo que aquí la gente, bueno, no sé exactamente, pero seguramente la gente gana aquí por lo menos el doble o el triple que en España, una profesión media, pero es más caro. No sé si en proporción es más caro o no, porque, mejor, por ejemplo, un día entero, una day session, aquí se cobra entre 9.000 y 15.000 coronas. Vale, o sea, ¿Vale? en torno a 800 y pico, entre 800 y 1.400 euros, vale. Una sesión de 6 horas de tatuaje. Dependiendo de la experiencia, del nivel que tengas y demás. En España, yo no sé cuánto puede costar una sesión, pero creo que yo me iba a hacer una pieza grande y era un día entero,
y a mí me decían que eran 350 o 400 euros. O sea, es casi 3 veces menos. 3 veces más, claro. ¿Qué pasa? Si yo en España gano 1.200 y aquí ganas 36.000 coronas, realmente es lo mismo, proporcionalmente. Entonces, el tatuaje en Noruega es más caro en relación a España, pero no sé, a nivel proporcional será más o menos similar. Ya. Vale. Por último, tenemos un bloque de preguntas y respuestas cortas, aunque siempre, o sea, siempre la gente se extiende, pero o sea, así que puedes hacerlo. ¿Cuál es tu comida noruega favorita? Pues no lo sé, porque me cuesta mucho decirte platos típicos noruegos. Conozco el ribbe Ujú, y el pinnekjøtt. ujú, Los he probado 2 veces, no hechos por manos noruegas, con lo cual han sido un poco... han defraudado un poco. ujú, Y he probado platos así un poco risgrot, ujú. la shotboller con alguna salsa y tal, entonces no te puedo decir uno favorito Sí. porque ninguno me ha dicho, ninguno lo he disfrutado realmente, decir, joder, ¿cómo está esto? Noruego típico aquí. Ujú, Muchas bayas, mucha mermelada, mucha brunsauce, ujú. pero favoritos no tengo ninguno. ¿Te acuerdas de cuál fue tu primer tatuaje en Noruega? Sí, fue a mi pareja Ujú, y fue una florecita aquí hace ya pues 1 año y varios meses. ujú. ¿Cuál es tu momento del año favorito en Noruega? De estación, Sí. pues creo que el 17 de mayo es un día guay y una zona, bueno, un periodo bastante chulo porque sales de todo el sufrimiento del frío y hay un estallido de alegría. La gente lo notas. Mayo es un mes que bueno, llevo 2 años aquí, pero los mayos son cálidos, mucha luz, mucha gente y ves que es el inicio de la cara B de Noruega, que es que, bueno, pues primavera y verano está bien, hace solecito, la gente sale y hay más felicidad. Entonces creo que ese punto, que es como acaba la oscuridad, empieza la luz, es el que yo más disfruto. Por ahora, tampoco llevo mucho tiempo aquí, llevo 1 año y 8 meses, entonces creo que es lo que más he disfrutado. Ujú. ¿Tienes algún restaurante favorito en Oslo? Sí, me gusta mucho el ramen y imagino que la gente que vive en Oslo lo conocerá. Koi. El Koye Ramen Claro. es excepcional Claro. por la cantidad de comida, la calidad de la comida y el precio, Ujú. porque es un precio muy asequible para la calidad de la comida. Sí. Una cosa que pasa en Noruega es que tú vas a cualquier lado, pagas un pastón y a lo mejor comes una mierda cual. a pinchar un palo. Tal cual. Entonces, Koye Ramen, bien. Y van a abrir otro, creo, en Runerloca. Sí, sí, sí. Ujú. Así Con que- él serían 3, creo, Sí. y tú lo ves porque cada vez que vas está lleno. Sí, Entonces te das está, cuenta de está hasta que... arriba. Yo he ido al de que está enfrente de, o al lado de Jacobskirke, el que está en Akerbrygge, y ahora sería pues este tercero, Sí. creo. No sé seguro. Sí, también hay una pizzería muy rica, cerquita aquí, Mama Pizza, Ah, pizza. Ujú. que también es restaurante favorito. Sí. Y si me preguntas más por restaurantes noruegos, no te puedo decir ninguno. No los conozco. Em, a ver qué te iba a decir yo. Es que ya me he quedado una. Estaba enfocado en el restaurante este. El estilo del tatuaje o algo así, que me gusta. Vale. Sí, me parece bien. ¿Qué estilo de tatuaje te gusta? Pues yo soy muy reciente aún en el mundo, entonces digamos que estoy experimentando, probando y al final lo que a ti te gusta muchas veces no es lo que acabas tatuando, porque tienes que adaptar, sobre todo en el inicio, y la gente te pide esto, pues tienes que adaptarte si es posible y demás. Pero a mí lo que más me atrae por diversas razones es el tatuaje japonés tradicional. Bueno, los japoneses en general como que van aparte un poco en todo el mundo, entonces tienen una forma de hacer las cosas tal que tienen un estilo propio y es algo único en el mundo del tatuaje y todo el mundo del mundo del tatuaje conoce el tatuaje tradicional japonés porque es una forma de tatuar y después están las demás, ¿no? Diferentes. Entonces, algo que siempre me ha atraído, que no es lo que consigo hacer a día de hoy porque soy muy joven en la profesión y el arte, tatuaje tradicional japonés son piezas muy grandes, mangas, espaldas, piernas, y a nivel compositivo es muy complicado, tiene muchas reglas, tiene muchas cosas que tienen que funcionar de determinada forma
y es, digamos que no es un estilo para principiantes, ¿no? Para iniciarse en el mundo del tatuaje nadie se inicia con el japonés. Tienes que estudiar mucho, dibujar mucho y saber mucho de tatuaje antes de poder meterte ahí. Entonces, lo que más me gusta es el japonés, pero esto es un estudio de tatuaje principalmente tradicional americano, más o más. Entonces bebo mucho de ahí también, lo que veo a la gente y lo que me enseñan, lo que pues, estás todo el rato viendo. Entonces, pues lo que más me gusta es tradicional y tradicional japonés, con colores. ¿Qué es lo más raro que has tatuado nunca? Lo más raro que he tatuado nunca, tampoco llevo mucho tiempo. ¿Hay algo peculiar que hayas dicho que te haya llamado la Eh, atención particularmente? He tatuado, hice una letra a una señora aquí, muy cerquita de las zonas. Pues hay una cosa que me parece curiosa, que la gente se tatúa cosas muy chorra. Yo una vez tatué, pues era un gusano saliendo con una pancarta que ponía "fuck off". Okay. El tipo se lo tatuó en todo el brazo y dije, O sea, grande encima. bueno, grandecito, sabía bien del gusano. Vale. Es lo que creo que por ahora lo más extraño, lo más... Bueno, Te preguntaré en unos años, que seguro que te... claro, sí. Si el podcast lo hacemos en unos años será... Pues la gente, algo que me he dado cuenta es que la gente se tatúa de todo. De hecho, aquí hace varios meses vino un cliente, un chavalito de 25 años, se tatuó en 1999 en el nabo. Sí, ostras, joder. Sí, que Hostia, eso duele, ¿no? No lo sé. Ah, bueno, Me pero imagino, joder, es muy sensible en general, Claro. o sea que... Bueno, no creo que duela más que Ya. otras zonas del cuerpo, pero te das cuenta de que la Claro. gente... Hay de todo, hay de Sí, todo. te vas a encontrar de todo Claro. y durante la carrera de un tatuador pues habrá gente que tatúe cosas que... ¿Hay algo que eches en falta por comentar? Hemos estado bastante tiempo, No hemos sé, hablado de casi todo, más o menos. Creo que he dado bastante la tabarra. Creo que he hablado Ha sido muy interesante. de todo lo que... Bueno, de mi experiencia, que es un poco diferente, es bastante personal. Me gusta hablar y comentar y contar cómo ha sido esto. Se quedan muchas cosas del mundo del tatu que, bueno, que no se explican o que no sé, a lo mejor no se entienden del todo bien. Pero no, creo que hemos hablado de todo. Si la gente tiene dudas, pues no sé, te preguntarán a ti o me preguntarán o Les se pueden pongo pasar en por el contacto. estudio. Genial. Y si les apetece tatuarse, pues obviamente pues, están bienvenidos a venir por aquí y charlar. Menciono al estudio, te menciono a ti en Vale, sí, claro. las publicaciones. No sé cómo saldrá, si te soy sincero, el audio de la primera parte de la entrevista. Ya, Ha sido un poco accidentado. caótico. Encima estaba yo pendiente de todo lo que sucedía alrededor, intentando hacer la presentación, pero yo creo que bueno, que la gente lo va a entender. Al final son formatos de entrevistas diferentes a lo que estábamos acostumbrados en Salmón y Punto. Toda la primera temporada fue en un estudio. Sí que creo que estos micrófonos están funcionando bien, pero no es lo mismo que estar en un estudio completamente aislado. Ahora que se escucha seguramente Justo, ahora genial. sí. Algo entrará de Sí, los tranvías que pasan constantemente por esta Sí, calle, claro. pero la verdad es que ha sido un privilegio, un placer. Yo creo que enriquece hablar con la gente en el entorno donde trabajan, donde desarrollan su actividad profesional y más sobre si estás hablando con ellos sobre ese tema en concreto. Sí, además Así es que es que- muy visual. Este mundo del Sí. tatu es muy visual y los estudios tradicionales son muy diferentes a cualquier sitio donde entras. Entonces, pues entrar, ver las pinturas, ver la gente, creo que es un ambiente chulo. Da Pues bastante- muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer. De verdad que yo espero que la gente se anime a venir a conocerte, a verte. Si está pensando en hacerse aquí un tatuaje en Noruega, yo creo que es la persona indicada para todos los hispanohablantes. Yo, aunque no sea eso, pues nada de negocio y demás, sí que me gusta compartir y no, pues no me esperaba yo charlar y bueno, pues siempre escucho podcast, pero no sé, nunca he sabido cómo es estar en un podcast, ¿no? Y la verdad es que son un par de minutos a lo mejor de tensión y después, como estás hablando de cosas que te gustan Claro. o de experiencias, no hay un guión, simplemente hablas, te relajas, o en mi caso en particular, te relajas y se disfruta mucho. Yo me lo paso muy bien. Desde mi punto de vista personal, al final de esos 2 minutos previos, digamos, a iniciar toda la conversación son siempre pues,
más o menos de tensión. Quiebre del hielo ahí A un poco, no ¿no? ser que seas una persona con muchas tablas, con mucha experiencia, y en mi caso yo sigo aprendiendo. O sea que es lo más normal del mundo y yo creo que estás en constante aprendizaje como tú. Aprendizaje en el mundo del tatuaje. Y a vosotros, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. La verdad es que están siendo entrevistas bastante exóticas, peculiares, fuera del estudio. Un inicio de una nueva temporada bastante prometedor. Tenemos perfiles que vienen también muy interesantes y muy diversos, que eso es lo que intentamos buscar, la diversidad de perfiles profesionales en Noruega. Una vez más, una temporada más. Y nada, invitaros a comentar pues, el vídeo en cualquiera de las redes sociales en las que estamos presentes. Recordad que estamos en YouTube y Spotify con los vídeos largos y también con Shorts en Instagram, en Facebook, en TikTok y también en YouTube Shorts. Así que gracias una vez más por escucharnos. Se agradece la difusión, se agradecen las suscripciones. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.